Todo empieza con una pregunta que parece simple, pero que lleva décadas persiguiendo a gobiernos, pilotos, científicos, militares y personas comunes en todo el mundo. ¿Estamos solos? No es una pregunta nueva. La humanidad lleva siglos mirando el cielo, buscando señales, luces, formas, presagios, dioses, máquinas, enemigos o respuestas. Pero hubo un momento en la historia moderna en el que esa pregunta dejó de pertenecer solo a la filosofía y empezó a entrar en informes militares, radares, archivos clasificados, audiencias públicas y comunicados oficiales. Durante años lo llamamos OVNI. Después empezaron a decirle UAP y en los últimos tiempos apareció una frase todavía más inquietante: fenómeno no humano. Pero antes de seguir, hay que dejar algo claro. Cuando hablamos de fenómeno no humano, no estamos diciendo que exista una confirmación oficial y definitiva de seres de otro mundo visitando la Tierra. No estamos diciendo que haya una nave exhibida frente al público ni cuerpos no humanos verificados por la comunidad científica. Lo que sí existe, y eso es lo que vuelve este tema tan incómodo, es una larga historia de reportes, investigaciones oficiales, testimonios militares, objetos no identificados, videos auténticos, informes contradictorios, datos incompletos y preguntas que todavía no tienen una respuesta final. Y ahí está el verdadero misterio, no en afirmar algo sin pruebas, sino en entender por qué después de tantos años este tema nunca desaparece del todo. Piénsalo un momento. Si todo fuera una simple fantasía, si todo fueran globos, aviones mal vistos, estrellas, fraudes, drones o errores de cámara, ¿por qué el fenómeno vuelve una y otra vez? ¿Por qué cada generación tiene su propio caso? ¿Por qué los gobiernos lo investigan, lo cierran, lo niegan, lo archivan y después, años más tarde, vuelven a abrir una nueva oficina para estudiarlo? Quédate con esa pregunta, porque más adelante va a ser clave. Para entender este misterio, tenemos que volver al principio. No al principio de las luces en el cielo, porque relatos extraños existen desde hace siglos, sino al nacimiento del fenómeno moderno. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo cambió. Los cielos ya no eran solo un lugar de estrellas, eran un territorio militar. Aviones, cohetes, radares, armas secretas, bombas atómicas, espionaje, guerra fría. De pronto, ver algo extraño en el aire ya no era solo una curiosidad. Podía ser una amenaza, podía ser tecnología enemiga, podía ser algo que ningún país quería admitir que no entendía. En 1947, un piloto llamado Kenneth Arnold dijo haber visto varios objetos moviéndose a gran velocidad cerca del monte Rainier, en Estados Unidos. La historia se difundió rápidamente y la prensa usó una expresión que marcaría una época: platillos voladores. A partir de ese momento, los reportes comenzaron a multiplicarse. Personas de distintos lugares aseguraban haber visto discos metálicos, luces imposibles, objetos que parecían moverse de una forma que ningún avión conocido podía imitar. Algunos relatos eran confusos, otros eran exagerados, otros con el tiempo serían explicados. Pero el fenómeno ya había encontrado su forma, ya tenía nombre, ya tenía imagen y, más importante todavía, ya tenía miedo. Ese mismo año aparece otro caso que cambiaría para siempre la historia del misterio: Roswell. Algo cayó en Nuevo México. Al principio, las versiones fueron confusas. Se habló de restos recuperados, de un objeto extraño, de explicaciones oficiales que cambiaron, de globos, de proyectos secretos, de militares, de silencio. Con los años, Roswell dejó de ser un incidente aislado y se convirtió en el gran mito fundador de la era OVNI. Para algunos, fue la primera gran señal de encubrimiento. Para otros, fue simplemente un caso militar mal comunicado en plena tensión de posguerra. Pero hay algo que no se puede negar. Roswell enseñó una lección que se repetiría durante décadas. Cuando una autoridad no explica bien algo extraño, el vacío se llena solo. Y casi siempre se llena con sospechas. Ahora te pregunto, si un objeto cae en el desierto, llegan militares, se retiran restos, aparecen versiones contradictorias y después se pide al público que no haga más preguntas,
¿cuántas personas aceptarían la explicación oficial sin dudar? Esto lo veremos más adelante, porque muchas veces el misterio no nace solamente de lo que se ve, sino de lo que se oculta, de lo que se corrige demasiado tarde o de lo que se explica con palabras que no alcanzan. A medida que los reportes crecían, la Fuerza Aérea de Estados Unidos empezó a investigarlos. Hubo diferentes programas, pero el más conocido fue Project Blue Book. Durante años se recopilaron miles de avistamientos. Civiles, pilotos, militares, operadores de radar y testigos de todo tipo enviaban informes. La mayoría de los casos terminó teniendo explicaciones normales: globos, aviones, planetas, estrellas, meteoros, nubes, reflejos, errores de percepción o fenómenos atmosféricos. Pero no todos. De más de 12.000 reportes, cientos quedaron clasificados como no identificados. Y aquí hay que tener mucho cuidado con las palabras. No identificado no significa extraterrestre. Significa exactamente eso, que con los datos disponibles no se pudo identificar. Pero para el público, esa frase abrió una puerta enorme, porque si no se pudo identificar, entonces ¿qué era? Esa fue la grieta por donde el fenómeno entró en la cultura popular. Una grieta pequeña, pero suficiente, porque los escépticos podían decir: la mayoría de los casos tiene explicación, y los creyentes podían responder: sí, pero no todos. Ahí quedó instalado el conflicto, la mayoría explicada contra la minoría inexplicada, el dato contra la posibilidad, la ciencia contra la sospecha, y en el centro una pregunta que no dejaba de crecer: ¿hay algo allá afuera que todavía no estamos entendiendo? Durante las décadas siguientes, el fenómeno OVNI se volvió una mezcla extraña de investigación, burla, miedo y espectáculo. Por un lado, había pilotos y militares que reportaban objetos extraños con seriedad. Por otro lado, aparecían fraudes, fotos manipuladas, historias imposibles, supuestos contactados, relatos de abducciones, hombres de negro, bases secretas y teorías cada vez más grandes. El problema fue que todo empezó a mezclarse. Un testimonio serio podía quedar al lado de una mentira evidente. Un video curioso podía terminar contaminado por una historia inventada. Un informe militar podía aparecer en el mismo programa que un fraude armado para vender revistas. Y eso dañó el tema durante décadas, porque cada falso platillo, cada historia exagerada y cada supuesto contacto inventado hizo que mucha gente dejara de escuchar incluso los casos que merecían atención. Hablar de ovnis se volvió peligroso para la reputación. Un piloto podía ver algo extraño, pero prefería callar antes que quedar marcado. Un militar podía reportar un objeto que no entendía, pero sabía que eso podía afectar su carrera. Un científico podía interesarse en el tema, pero también sabía que acercarse demasiado podía costarle prestigio. Y aquí aparece algo muy importante. El silencio no siempre significa que no haya nada. A veces significa que hablar tiene consecuencias. Y si durante años muchas personas callaron, no porque no hubieran visto nada, sino porque sabían que nadie las iba a tomar en serio, quédate con esta idea, porque cuando lleguemos a la etapa moderna, entenderás por qué el cambio más grande no fue solo tecnológico, fue cultural. Fue el momento en que algunos testigos entrenados dejaron de esconderse y empezaron a hablar públicamente. Mientras tanto, el mundo seguía cambiando. La Guerra Fría avanzaba. Los cielos se llenaban de aviones espía, pruebas militares, satélites, globos de gran altitud y tecnología que el ciudadano común no conocía. Y esto complica todavía más el misterio, porque muchos avistamientos extraños pudieron estar relacionados con programas humanos secretos. Si alguien en los años 50 o 60 veía algo imposible en el cielo, tal vez no estaba viendo una nave de otro planeta. Tal vez estaba viendo tecnología humana que todavía no podía conocer. Pero aquí está el problema. Si una tecnología es secreta, el gobierno no puede explicar el avistamiento sin revelar el secreto. Entonces muchas veces se dice poco o se niega mucho, o se entrega una explicación incompleta, y otra vez vuelve la misma grieta. El secreto militar alimenta el misterio. Durante años, la narrativa se repitió una y otra vez. Alguien ve algo, lo reporta, se investiga. Una parte se explica, otra queda dudosa. El caso se archiva. Luego aparece un documental, un libro, una entrevista, un testigo nuevo,
una supuesta filtración. El misterio revive y cuando parece que se enfría, otro caso vuelve a encenderlo. Así fue creciendo la historia del fenómeno, no como una línea recta, sino como una serie de apariciones y silencios, oleadas de reportes, años de burla, nuevas investigaciones, nuevos archivos, nuevas dudas. Pero entonces llegó el siglo XXI y algo cambió. Ya no estábamos solo ante relatos de testigos civiles mirando luces lejanas. Empezaron a surgir casos vinculados a pilotos militares, sistemas de radar, cámaras infrarrojas y espacios aéreos controlados. Uno de los más conocidos ocurrió en 2004, cerca del grupo de portaaviones USS Nimitz. Pilotos de la Marina de Estados Unidos reportaron un objeto extraño, con forma alargada, sin alas visibles, sin escape evidente, moviéndose de una forma difícil de explicar. Uno de los pilotos más conocidos en este caso fue David Fravor, quien años después habló públicamente sobre el encuentro. El objeto fue apodado por muchos como el Tic Tac por su forma. Y el caso se volvió uno de los más importantes de la era moderna. No estamos hablando de alguien que vio una luz desde una ruta solitaria durante 3 segundos. Estamos hablando de personal entrenado observando algo que, según sus testimonios, no podían identificar. Pero cuidado, y esto es importante, que un piloto no puede identificar algo. No significa automáticamente que sea no humano. Significa que en ese momento, con los datos disponibles, no pudo identificarlo. La diferencia parece pequeña, pero es enorme, porque ahí se separa la investigación seria de la conclusión apresurada. El misterio no necesita que inventemos una respuesta. El misterio está justamente en que no la tenemos. Años después, varios videos captados por sistemas militares comenzaron a circular. Algunos mostraban objetos en infrarrojo, movimientos extraños, comentarios de pilotos sorprendidos. Durante un tiempo, muchos discutieron si esos videos eran reales, si estaban editados, si pertenecían a la Marina, si mostraban algo importante o si eran simples errores de interpretación. Hasta que en 2020 ocurrió algo que cambió el tono de la conversación. El Departamento de Defensa de Estados Unidos publicó oficialmente 3 videos navales no clasificados, reconociendo que eran auténticos. No dijo que fueran naves extraterrestres, no dijo que fueran tecnología no humana, pero confirmó que los videos eran reales y que habían sido captados por personal naval. Ese detalle fue enorme, porque durante décadas el fenómeno había sido tratado como una mezcla de rumor, burla y conspiración. Pero ahora el propio Pentágono decía, sí, estos videos son reales. Y aunque eso no demostraba la hipótesis no humana, sí obligaba a una pregunta mucho más seria. ¿Qué están viendo los pilotos? ¿Qué hay en esos espacios aéreos? ¿Son drones? ¿Son errores de sensores? Y aquí aparece el cambio de nombre. Ya no se hablaba tanto de OVNIs, ahora se hablaba de UAP, fenómenos anómalos no identificados. El cambio no fue menor. La palabra OVNI estaba cargada de décadas de burlas, platillos voladores, marcianos verdes y teorías absurdas. UAP sonaba más técnico, más frío, más aceptable para militares, científicos y funcionarios. Era una forma de decir, no estamos hablando necesariamente de extraterrestres, estamos hablando de fenómenos que no podemos identificar y que podrían representar un problema real. Y eso fue clave, porque el fenómeno dejó de entrar por la puerta de la ciencia ficción y empezó a entrar por la puerta de la seguridad nacional. La pregunta ya no era solamente, ¿hay vida extraterrestre? La pregunta se volvió, ¿hay objetos o fenómenos operando en zonas sensibles que no podemos explicar? Esa pregunta es mucho más difícil de ridiculizar y también mucho más urgente. Pero entonces llegó otra etapa. Oficinas, programas, audiencias, funcionarios, exfuncionarios, informes, nombres como ATIP, UAP Task Force y más adelante ARO empezaron a aparecer en la conversación pública. El tema ya no estaba completamente afuera del sistema, estaba dentro. Se discutía en medios importantes, en el Congreso, en reportes oficiales, y eso generó una sensación extraña. Después de décadas de rumores sobre encubrimientos, el gobierno empezaba a admitir que sí, que recibía reportes, que había cosas por analizar, que necesitaba mejores datos. Ahora,
¿Eso significa que el gobierno admitió una presencia no humana? No. Y esta es una parte que hay que repetir con claridad. Hasta hoy, los informes oficiales no han confirmado públicamente que exista tecnología extraterrestre o no humana, pero tampoco han borrado el fenómeno. Lo que dicen, en términos generales, es que muchos casos pueden explicarse, otros necesitan mejores datos, y algunos quedan sin resolver. Y esa zona gris es exactamente donde vive el misterio. En 2023, NASA publicó su informe independiente sobre UAP. Y esto fue importante porque NASA no funciona como un canal de rumores. NASA representa ciencia, método, datos. El informe no dijo que hubiera encontrado extraterrestres. Tampoco dijo que el tema fuera una tontería. Dijo algo más incómodo, que para estudiar estos fenómenos se necesitan mejores datos, mejores instrumentos, protocolos más claros y menos estigma. En otras palabras, si queremos saber qué son, no alcanza con videos borrosos, relatos sueltos o emoción. Hace falta medir, hace falta registrar, hace falta comparar, hace falta ciencia. Y esto lo cambia todo, porque durante mucho tiempo el fenómeno fue dominado por dos extremos: los que creían absolutamente todo y los que se burlaban absolutamente de todo. Pero el enfoque científico dice otra cosa: no creas todo, pero tampoco cierres los ojos. Investiga, mide, separa, descarta. Vuelve a mirar. Si algo tiene explicación, acéptalo. Si algo no la tiene, no inventes una respuesta. Déjalo abierto hasta tener mejores datos. Pero mientras la ciencia pedía prudencia, la conversación pública recibió otra bomba: las declaraciones de David Grush. En 2023, Grush, exfuncionario de inteligencia, declaró ante el Congreso de Estados Unidos e hizo afirmaciones impactantes sobre supuestos programas ocultos de recuperación de tecnología de origen no humano y sobre biológicos no humanos. La frase recorrió el mundo: no humano. Dos palabras que encendieron todo, porque no sonaban como objeto desconocido, no sonaban como fenómeno atmosférico, sonaban como algo con origen, presencia, cuerpo, inteligencia. Pero otra vez hay que ser precisos. Grush no presentó públicamente una nave, no mostró cuerpos, no entregó al público una prueba física verificable por científicos independientes. Sus afirmaciones fueron graves, fueron escuchadas, generaron presión política y mediática, pero no constituyen por sí solas una prueba definitiva. Y aquí está el punto más delicado del caso moderno. Una declaración bajo juramento merece atención, pero una afirmación extraordinaria necesita evidencia extraordinaria. Entonces, ¿por qué fue tan importante? Porque cambió el lenguaje. Hasta ese momento, muchos hablaban de UAP como objetos no identificados. Después de Grush, millones de personas empezaron a hablar de inteligencia no humana. La pregunta dejó de ser solamente ¿qué vimos? Y pasó a ser ¿quién está detrás? Y cuando una pregunta cambia así, también cambia la imaginación del público. Pero en 2024 llegó el golpe de realidad. AARO publicó un informe histórico revisando décadas de participación del gobierno de Estados Unidos en investigaciones sobre UAP. Su conclusión fue clara: no encontró evidencia verificable de que investigaciones oficiales hubieran confirmado tecnología extraterrestre, naves no humanas o programas de ingeniería inversa de origen extraterrestre. Para los escépticos, eso cerraba la discusión. Para los creyentes, era otra capa del encubrimiento. Para quienes miran el tema con cuidado, dejaba algo más complejo. El fenómeno existe como conjunto de reportes, pero la hipótesis no humana todavía no está probada públicamente. Y esta tensión es el corazón del misterio. Porque si dices todo es falso, ignoras décadas de reportes, investigaciones, videos auténticos y testimonios serios. Pero si dices ya está probado que son no humanos, vas más allá de la evidencia pública disponible. La verdad, por ahora, está en un terreno incómodo. Hay fenómenos no identificados, hay casos difíciles, hay informes oficiales, hay testimonios inquietantes, pero no hay una prueba pública final que cierre la historia.